Hola, ¿qué tal? Llegamos al día martes de la semana y hablaremos sobre la organización política. Recordemos que estamos hablando sobre el Estado cafetalero de El Salvador de 1900 a 1931. La reflexión de ahora dice así: si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos que buscar ante todo a la inteligencia y ser prudentes, escuchar los consejos y todo esto para que nos vaya bien. Y ahí vamos y claramente buscando de Dios, y ahí comprenderemos lo que es tenerle amor y temor a Dios. El conocimiento de Dios es más preciado que el dinero. Ahora bien, la organización política. Los primeros 30 años del siglo XX transcurrieron bajo un poder exclusivo que dominó todo el panorama nacional, la oligarquía terrateniente y exportadora de café. Prácticamente, en resumen, los que tenían poder adquisitivo, los más adinerados del país, tenían el dominio completo del país. Es como que el más millonario de El Salvador fuera el presidente de aquí, él mandara a organizar. Claro, le convenía, porque recordemos que ellos eran los que movían los hilos de la economía. Recordemos que si ellos tenían el poder del gobierno, ellos podían mover su producto. Recordemos que ¿quién limita a los comerciantes, a los empresarios? El gobierno. Pero ¿qué pasa si el gobierno es el comercio? Entonces ellos mismos regulan sus ventas. Es una mafia, es una trampa. La única excepción a esta dinámica fue el caso del doctor Manuel Enrique Araujo, electo presidente en el 2000, perdón, en 1911, que en paz descansa. Ahora bien, recordemos el nombre de él. Los presidentes de El Salvador desde 1900 a 1931 fueron Tomás Regalado en 1898, de este, hasta 1903. Dentro de las cosas que él hizo o más marcó fue el fortalecimiento del ejército. Empezó a crear un ejército menos empírico y más organizado, más inteligente, más didáctico. Fortaleció los cuerpos de seguridad rural, o sea, digamos policías, ¿va? Que tenían a su cargo el control de la mano de la obra agraria, que también manejaban en lo que era el comercio agrario. Luego tenemos a Pedro José Escalón, que aumentó los precios del café y las ventas de aguardiente, o sea, licor. También inició la construcción del Palacio Nacional y un puente sobre el río Giboa. Luego tenemos a Fernando Figueroa de 1907 a 1911, control de la oposición, estado de sitio y censura de prensa. Este hombre ya era más cosa seria, ya era más malote. Concluyó la construcción del Palacio Nacional que el presidente anterior había iniciado. También de esta época fue luego Manuel Enrique Araujo, que este hombre, su gabinete del gobierno fue formado con profesionales universitarios. Por ejemplo, un ejemplo, el ministro de Agronomía era un agrónomo, ministro de Educación era un profesor y así. Fue su gabinete algo diferente, no fue por soldados, no fue por militares, buscó profesionales graduados en la universidad. Implementó la ley de accidentes de trabajos, que cualquier persona que se accidentara en un trabajo, que le respondieran por ello. Im- Construyó construcción y mejora de carreteras y otras obras públicas. Luego inició algo llamado la dinastía Meléndez Quiñones, que en la próxima clase hablaremos de ello, que dentro de ella estuvo primero Carlos Meléndez, que usó la promoción de un incipiente proceso de industrialización con el objetivo de reducir un tanto la dependencia del café. Buscó otras ramas para crecer el Producto Interno Bruto del país. Ya no solamente se enfocó en la producción del café, sino que en la industria. El Jorge Meléndez fue el siguiente que ya promovió la libertad de prensa. Alfonso Quiñones Molina, derogación del estado de sitio vigente desde los inicios de la década. O sea que el estado de sitio inició desde más antes. No me recuerdo quién fue el primero, no me acuerdo si fue Pedro José Escalón.
Luego tenemos la Pío Romero Bosque, que fue el último, que fue la promoción de una legislación laboral, que tuvieran leyes los sistemas laborales del país. Y al final tenemos a Arturo Araujo, que dentro de sus hazañas fue los movimientos sociales de diferentes corrientes ideológicas toman fuerza y ejercen presión sobre exigir sus derechos. Desde aquí empezó los campesinos a darse cuenta que eran utilizados, abusados de una manera incorrecta, que eran mal pagados y todo eso, y inició la crisis económica de 1929, que luego con el tiempo fue empeorando. Reflexionemos, ¿consideras que los presidentes de esa época aportaron un gran avance económico, laboral, educativo y artístico a El Salvador? Considerando toda la lista de acciones que hicieron, piénsalo, analízalo y me lo dice en los comentarios. Que tengas un buen día, Dios te bendiga.